Ya viene Sonia Vera. Yo antes de esto quería conversar con ustedes sobre algunas cosas para ir contextualizando las charlas que vamos a tener. Pongo al aire el video de John Reinberg, que decía en Radio Di Blue del grupo Caravana que no permitirá el ingreso del defensor del pueblo, así esté entre sus atribuciones. Básicamente la ley es lo que a Reinberg le parece que debe cumplirse. El resto de normativas, si es que le parecen a él una novelería, entonces no está obligado a cumplir. Es que así piensan, esas son las lógicas que promueven y desarrollan en este gobierno. Y como decía Pedro, es que cuando no se estudia, a veces se entienden las cosas muy mal. Veamos qué decía Reinberg en la entrevista que era llevada por Di Blue esta mañana. Porque ahí escucho a la gente, quítense de la cabeza que van a haber estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Esto es un centro de máxima seguridad. Aquí no es de querer ir para la novelería de ver o la novelería de hacer un show con alguno de los presos que estén allá. Aquí se cumple el régimen especial para todos los que se encuentran detenidos en la cárcel. Y así debe ser el manejo de este centro penitenciario. No deben aparecer fotos del interior si es de máxima seguridad. No, aquí se mueren, claro. Aquí hay unos que tienen pues sus socios que están ahí presos y quieren ver la forma de hacer, pero miren algo. Lo mismo pasó cuando lo trasladaron a La Roca. Vean los archivos, que fue a La Roca, que La Roca no le dan esto, no le dan acá, que no tiene acceso, lo uno no tiene acceso. Fue el mismo discurso. El mismo discurso. Y acá tiene medicina, está la medicina, agua y agua, comida y comida, hay todo. Hay todo. Ha tenido, ya le digo, que son más de 4 visitas médicas que ha tenido. Él llegó con una tremenda caja de pastillas, que tiene su caja de medicamentos. Y está solo. Está en una cárcel de máxima seguridad. Él decía que temía por su vida. Me recuerdo claramente que decía que acá no le puede pasar nada. Acá, hoy, su vida es lo más cuidado que está por justamente las seguridades que tenemos en la cárcel. Bien, era lo que decía John Reinberg. Y dice con total desvergüenza, con total desparpajo, las quejas eran las mismas en La Roca y básicamente son las mismas porque las condiciones no han mejorado. Y si usted sostiene las mismas condiciones infrahumanas en que tiene a los presos, obviamente la Defensoría del Pueblo va a estar igual de preocupada ayer que hoy, porque usted es el que sostiene las condiciones inhumanas en las que trata a los presos, o no se le mueren por docenas los presos por supuesta tuberculosis. Y digo supuesta porque no se sabe, nadie sabe qué está pasando al interior de las cárceles. De lo único que sí tenemos la certeza es que no son ustedes quienes tienen el control. De lo que sí tenemos la certeza es que ustedes mienten. Porque cuando dicen que tienen el control de la cárcel de la penitenciaría electoral, resulta que los muertos los sacan por cerros, por docenas. 600 muertes en lo que va del año en los centros penitenciarios. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué control me estás hablando? Dicen que tienen el control, pero inauguran una cárcel de máxima seguridad con el apuro de una elección que al final perdieron con un 35% de avance y cuya garita son unos sacos de arena y una caseta de obra. Tenemos el control. ¿Qué control vas a tener? Algunos no tienen control ni siquiera sobre su propia boca. No saben lo que hablan. Y envalentonado contra el defensor del pueblo que llama defensor del Ecuador, porque ese es el nivel de ignorancia de este gobierno y de sus funcionarios. Decide llamar novelería aquel que está para proteger nuestros derechos y hace lógica, como decía Pedro Grana.
hace conexión con la imagen que tenemos de ellos, que promueven la inhumanidad, que promueven la violencia, que promueven a través de estos discursos el desentendimiento absoluto de los dramas nacionales. Porque mientras ustedes no tengan el control de las cárceles, por mucho que digan que lo tengan, es evidente que no lo tienen. Y como es evidente que no lo tienen, desde las cárceles se sigue gestando la criminalidad que nos mata afuera de las cárceles. Si usted tiene a los presos en condiciones, permítale cumplir su trabajo al defensor del pueblo si usted hace el suyo. Dice que tiene agua, que vaya el defensor del pueblo y lo certifique, porque a ustedes no hay cómo creerles. Porque venimos de una campaña donde toda su estructura de campaña, todos sus discursos de campaña fueron mentiras tras mentiras. No hay forma de creerles. Y el defensor del pueblo, en ejercicio de sus atribuciones, tampoco les cree. Y tiene que ir a verificar las cosas que usted dice. ¿Está recibiendo medicina? Entonces, ¿qué problema hay en que la autoridad que tiene la facultad legal para revisar, para certificar que efectivamente están recibiendo las medicinas, lo certifique? Ah, no, es que es mentira que no hay agua. Entonces, ¿qué problema tiene en que vaya el defensor del pueblo y certifique que efectivamente hay agua? Pero prefieres llamar novelería a los derechos. Prefieres llamar novelería a aquel que dentro de sus atribuciones sí está abocado a cumplir su trabajo, cosa que ustedes, al parecer, no están haciendo. Y está conmigo Sonia Vera. Y vamos a seguir hablando de esto. Qué vergüenza, Sonia, que me hayas escuchado rabiar de esta manera. ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por hablar desde la contra. Hace tanto tiempo que estábamos intentando poder coordinar una entrevista contigo. Te mando un abrazo y te agradezco. Muchísimas gracias por la invitación también a ustedes. Realmente es indignante escuchar al ministro Reinberg que está prohibiendo la entrada de la Defensoría del Pueblo para que pueda hacer una visita in situ y verificar efectivamente quién miente, ¿no? Porque en la última aseveración que hizo sobre lo que yo puse en mi X sobre las condiciones de Jorge Glass, él decía que estábamos mintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma que un ente imparcial, estatal, vaya y haga una visita in situ y confirme que quien miente es la defensa de Jorge Glass, ¿no? Quien miente es la defensa de Jorge Glass. Pero lamentablemente sabemos que es el miedo de que efectivamente el mecanismo contra tratos crueles e inhumanos de la Defensoría se active y tengan repercusiones a nivel internacional, porque la Defensoría tiene una dirección que reporta directamente a las Naciones Unidas. Entonces, el temor básicamente es de que se devele que este traslado simplemente tuvo una finalidad política, porque era para creerse el super mega Bukele, pero es un Bukele de Temu, porque efectivamente la cárcel no está terminada, que condiciones básicas como una cuchara les están privando a las personas privadas de la libertad. Y otra cosa muy importante, Fernando, es que ¿cómo puedes tú justificar que una persona con el perfil de Jorge Glass esté en una cárcel de máxima seguridad? No solamente es el perfil político, los cargos que ha ejercido, sino con una persona con un perfil psiquiátrico y con todas las enfermedades que padece, con la polifarmacia extrema, con 10 pronunciamientos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Cómo lo puedes tener ahí?
simplemente porque es una venganza política. Mira, hace unos años, en el momento en que Jorge Glass salió por unas semanas, no sé si recuerdas, luego fue revocada la acción de protección que le permitía estar en libertad y regresó a prisión. Pero durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista. Esta entrevista era en su casa, en la casa de la madre de Norma Espinel, que ayer poníamos el video que le dirigía al presidente Noboa. Y esa entrevista, que fue de aproximadamente 2 horas, a la que asistí únicamente yo con un camarógrafo, tuvo que ser detenida al menos 5 o 6 veces para que Jorge Glass tome su medicación y le midan la presión. Es decir, él no estaba ya en ese entonces, hace ya 3 o 4 años, en condiciones de sostener una entrevista en la sala de la casa de su madre de un poco más de 1 hora de duración, cerca de 2 horas de duración. Y yo no he parado de preguntarme, tanto en las condiciones que ha venido teniendo en La Roca como en las condiciones que imaginamos tiene en la cárcel del Encuentro, cómo está siendo tratada su salud. Si en su propia residencia no estaba en condiciones de sostener una entrevista porque debía detenerla para revisar su condición médica. Esto es algo que yo vi, que yo atestigué, no me lo han contado. Cuéntame cómo está la salud de Jorge Glass. Entiendo que ha tenido una videollamada recientemente. Sí, realmente los haters son cosas serias, ¿no? En primer lugar, cuestionando porque yo tengo una llamada con Jorge Glass. Tengo un Zoom semanal debido a las medidas cautelares del sistema interamericano que ganamos en el año 2019. Entonces, una de las cosas que ganamos es que tenga contacto irrestricto con sus abogados. Efectivamente, yo vivo en Bruselas, por lo tanto, la única manera en la que podemos mantener una reunión es vía Zoom. Igual mi colega Aitor Martínez vive en España, entonces nosotros somos la Defensa Técnica Internacional, por lo tanto nos han habilitado unas reuniones semanales vía Zoom, ¿ya? La semana que se dio el traslado, no tuvimos acceso a conectarnos con él. Nosotros nos conectamos y no facilitaron el link en la cárcel para que él pudiera mantener la vista que nosotros le llamamos, ¿no? En este Zoom que tuvimos, nosotros guardábamos la esperanza con Aitor, porque Aitor, él pudo estar de manera presencial en la última visita in loco que hizo la CIDH al Centro La Roca en octubre del año pasado. Y él me dijo, Sonia, yo he estado en cárceles de todo el mundo. He estado en África, he estado en Centroamérica, pero la peor de todas las cárceles es la cárcel La Roca. Eso es un hueco, eso es terrible. No hay peor cárcel que La Roca. Entonces nosotros habíamos parado todas nuestras acciones hasta esperar tener un contacto con él y teníamos la esperanza de que las condiciones de la cárcel del Encuentro sean mejores que las de la cárcel La Roca. Y para mí fue realmente brutal escucharlo, escucharlo decir que él prefería La Roca, que está en peores condiciones que las que se encontraba en La Roca, que ha estado comiendo con las manos, que no tiene agua para tomar, que en las noches le cortan el agua potable del sanitario. Entonces, que prácticamente se seca en la ropa sucia que todavía no le cambian porque ha estado 8 días con la misma muda de ropa. Entonces, son condiciones realmente inhumanas, degradantes, no tiene acceso a luz solar, está con una luz LED 24/7, eso le impide el sueño. Y recordemos una cosa, o sea, él es un ex vicepresidente que apresó a la mayoría de los presos que están ahí. ¿Cómo lo puedes mantener en un lugar donde efectivamente corre en peligro su vida? Entonces, para nosotros es realmente brutal la situación.
este gobierno es el más inhumano de todos. Consideramos realmente el Estado lo ha puesto en un peligro inminente. No lo ha matado, pero está creando las condiciones para que él se muera, lo maten o se suicide. Esa es la realidad de Jorge Glass. Entonces, como para hacer un resumen, él consume más de 45 dosis de medicamentos diarias, ¿ya? Él, 22 fármacos. Entonces, todo esto genera una polifarmacia extrema y él es adicto a las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, si a él le quitan un fármaco o le modifican un fármaco, le puede crear una crisis de abstinencia y puede morir, porque no hay enfermero, no hay médico de planta, no hay ambulancia en ese centro del encuentro, ¿no? Entonces, las condiciones en las que él se encuentra ahora son muchísimo más peligrosas que las que se encontraba en La Roca, ¿ya? Es realmente brutal, ¿no? Sin perjuicio de que tiene más de 12 patologías, se le incrementó el tema de que tiene cálculos en el riñón, cálculo en la vesícula, tiene un problema gástrico por todos los fármacos que toma y ha perdido muchísima masa muscular, tiene 75 kilos, o sea, está extremadamente llegando a pasar hambre. Inclusive me decía que como les han quitado el economato, ya no le pueden pasar el Ensure, no le pueden pasar su dieta, y efectivamente me dice, Sonia, tengo hambre. No tienes idea lo que es para mí escucharlo, cómo efectivamente se está muriendo en vida. Mira, yo alcancé a escuchar, como te comentaba, cosas que Jorge Glass debió vivir en la cárcel de Cotopaxi. No quiero ni siquiera imaginar las cosas que tú has tenido que escuchar en la cárcel de La Roca y del encuentro. Pero me pregunto mucho cómo se dan los seguimientos de medidas cautelares otorgadas por el sistema interamericano. Cuando yo participé como un pasante de la Corte Interamericana, solamente habían 2 casos sentenciados de Ecuador, que era Consuelo Benavides y Suárez Rosero, pero se hacían seguimientos permanentes de los cumplimientos de sentencia y se informaba sobre eso al sistema. ¿Por qué vemos que el tiempo pasa? Y por la Corte le pidió explicaciones al Estado y le dio hasta el 24 de noviembre para que remita las explicaciones, porque nosotros hemos reportado absolutamente todo, ¿no? Entonces recordemos que, si bien es cierto, nosotros hemos estado en el Interamericano, el primer filtro del sistema es la CIDH, ¿no? Y en la CIDH lo conseguimos todo, pese a todos, todas las personas nos decían, con la posición que tuvo el expresidente Correa con respecto a la CIDH, ustedes no van a conseguir nada. Pues nos dieron medidas cautelares, nos ampliaron las medidas cautelares y fue la CIDH la que pidió las provisionales, ¿ya? Con el relator más difícil de todos, Estuardo Ralón, un comisionado recontra guatemalteco, recontra conservador y encima del Opus Dei. Él postulaba la causa a la Corte. Entonces, a partir de julio estamos en la Corte, que es una nueva instancia, que efectivamente es una Corte muy conservadora, de una integración conservadora, y no estamos seguros de que vamos a conseguir la ampliación y que pueda ser trasladado a un hospital, porque ni siquiera estamos pidiendo un arresto hospitalario, ni siquiera estamos pidiendo un cambio de cárcel, estamos pidiendo que lo hospitalicen, porque hay informes médicos, tanto del Estado como de sus médicos privados, de que una persona en las condiciones que él se encuentra tiene que ser hospitalizado porque va a morir, porque le puede dar un paro orgánico, porque le puede dar una crisis de abstinencia o porque simplemente las condiciones en las que se encuentra va a crear que él tome una decisión autolítica. Ese es el fin. Y ahí es donde radica justamente mi pregunta. Es decir, a ver, tenemos la CIDH que tiene la capacidad de otorgar medidas cautelares, pero no tiene la competencia contenciosa que tiene la Corte al otorgarlas. Es decir, ¿cómo podrían Te corrijo ahí porque existe una sentencia de la Corte Constitucional que le da el poder vinculante a las medidas cautelares. Eso fue en el 2022 por el caso Villavicencio, inclusive se pronunciaron, ¿ya?
Primera cosa. Segunda cosa, en el año 2023, el Ejecutivo emite un reglamento donde se habla de la vincularidad de todos los pronunciamientos internacionales e incluye a la CIDH. El Estado se ha ido de rositas nada más. Pero eso fue la CIDH. Ahora las medidas provisionales son de la Corte. Esa es mi pregunta, es decir, ¿de qué herramientas adicionales están dotadas las defensas de Jorge Glass en este momento para hacer que efectivamente se cumpla? Porque salen las medidas provisionales e inmediatamente se lo cambia a una cárcel de máxima seguridad o de aún máxima seguridad en la voz del gobierno. Este es el punto. El punto es que nosotros estamos ante una nueva instancia. ¿Ya? La Corte Interamericana emitió unas medidas provisionales que fueron efectivamente muy conservadoras, porque nosotros estamos pidiendo la hospitalización, fueron muy conservadoras, creo yo que esperando que el Estado cumpla, ¿no? ¿Ya? Pero se están dando cuenta de que efectivamente el Estado ecuatoriano se cree inmune e impune, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos documentando. Inclusive, todo lo que dice el ministro Reinberg a nosotros nos ayuda. ¿Por qué? Porque está denostando que nuestra posición es la que realmente está aprobada, porque a ellos no les interesa cumplir con las medidas provisionales. Y es más, están están poniendo a Jorge Glass en una situación mucho más vulnerable que la que se encontraba cuando le midieron las provisionales. Si la Corte no hubiera considerado nuestra posición, simplemente la rechazaba y la archivaba, porque han existido muchas medidas provisionales, solicitudes de medidas provisionales que han sido archivadas, no nos olvidemos. Entonces la Corte nos dio las provisionales y puso al Estado en seguimiento. Entonces, cuando ocurrió el tema del traslado, nosotros actualizamos a la Corte y la Corte le dio hasta el 24 de noviembre para que justifique. Tiene que una cosa, previo a la emisión de las medidas hay una audiencia. ¿Qué dijeron los abogados del Estado en esa audiencia? El Estado prácticamente dijo que Jorge estaba en Disneylandia, ¿no? Eso fue lo que dijo el Estado, lamentablemente. Entonces, para nosotros sí ha sido muy, muy desgastante la posición que tiene el Estado, porque realmente no quiere cumplir. Le interesa poco o nada el sistema interamericano y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y especialmente cuando vemos que existe una posición política al respecto. Oye, yo miro alrededor de la región el retroceso de la potencia con la que puede llegar a intervenir el sistema interamericano, y lo lamento profundamente, porque además he sido un abogado muy creyente en las facultades del sistema. ¿Hay posibilidad real de que el Estado en algún momento, si hay un cambio de visión en el gobierno, o se allane a las medidas y las cumpla, o se allane al caso de fondo Hay una acción de incumplimiento que nosotros tenemos que activar? 40 días después de que se haya incumplido las medidas provisionales, nosotros estaríamos facultados a solicitar una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional, y ellos ya podrían destituir inclusive a las autoridades que no cumplan con las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana. En este caso, el ministro a cargo de la rehabilitación social. Inclusive el presidente, ¿no? Porque básicamente es el Estado, exactamente, es el Estado ecuatoriano el que está incumpliendo con una orden de la Corte Interamericana. Ahora, cuando ustedes se reúnen, porque yo supongo que esto también sucede, ¿no? ¿Habrá alguna reunión con abogados de la Procuraduría que ejerce representación, o con quien ejerza representación del Estado? ¿Ustedes ven al menos que, más allá de lo que están obligados por sus superiores a decir, hay un reconocimiento de que estas condiciones ciertamente son inhumanas, son degradantes? Realmente no. Ellos alegan de que se le están representando todos los derechos humanos a Jorge, y toda la situación que nosotros alegamos, prácticamente ellos tratan de confundir al sistema interamericano. Ahora, Sonia, ¿ustedes qué están solicitando?
digamos, en razón de la convención estrictamente o de la Convención de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, puntualmente en la causa de fondo llevada en la Corte Interamericana? Nosotros estamos denunciando la violación del debido proceso, tanto en el caso de Brecht, en el caso sobornos, que son los temas contenciosos que tenemos que comprobar que efectivamente se han vulnerado los principios básicos del debido proceso. Efectivamente, el acervo probatorio es brutal, pero sabemos cómo funciona el sistema interamericano y los tiempos son muy largos. Sin embargo, nosotros, en el caso de Jorge, creo que es la única causa ecuatoriana que ha sido provista de un procedimiento especial que se salta la etapa de admisión y pasa directamente a la etapa de fondo. Entonces nosotros ahora como estrategia estamos esperando a que exista la ampliación, luego queremos hacer una acumulación de las dos causas, porque es por persecución política, y también tenemos un proceso en el grupo de detención arbitraria por el secuestro, por la detención arbitraria, y también estamos viendo la posibilidad de interponer el secuestro per se también en el sistema interamericano, pero queremos primero que se nos acumulen las dos causas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Está el tema de la embajada y está el tema también de la causa por la reconstrucción de Manabí. ¿Cómo se podrían incorporar, cómo se podrían acumular o son ya, digamos, temporalmente muy distantes como para acumularlos? No, lo que pasa es que la causa de la reconstrucción está recién en primera instancia. Claro, y ni siquiera nos han notificado, la sentencia. Imagínense. Ni siquiera nos han notificado la sentencia. Y esto fue a mediados de este año, ¿no? Entonces, estamos básicamente iniciando el proceso de la reconstrucción. Habría que pasar la fase de apelación y la fase de casación, si diera lugar. Entonces, estamos en ese punto en la reconstrucción. A nosotros nos interesa es esperar los resultados de la ampliación de las medidas provisionales y avanzar con la acumulación de las dos, de sobornos y Odebrecht. Si en el momento, estamos en un momento procesal donde ya hemos agotado la instancia de reconstrucción, pues incluiríamos reconstrucción y secuestro, ¿no? Entonces estamos en esas. Realmente yo tengo mucha fe de que la situación jurídicamente está por muy buen camino, ¿no? Como les dije, es una de las, desde del 0.2% de causas de las cuales se han beneficiado de este procedimiento de saltarse el procedimiento de admisión y pasar directamente exactamente al estudio de fondo. Son muy pocas causas y eso debido a que la CIDH consideró que Jorge tenía medidas provisionales que estaban vigentes. Y bueno, eso nos ahorra unos 5 años de litigio más o menos, lo cual para nosotros es muy beneficioso. Esto fue solicitud de CIDH ya en representación ante la propia Corte. La CIDH tomó la decisión unilateralmente, simplemente nos notificó, nos dijo, miren, hemos decidido que la causa de Jorge Glass, el caso sobornos, se va a saltar la parte de admisión y va a pasar a la parte al análisis de fondo. Entonces, una vez de que ya nos den el informe de fondo, nosotros queremos solicitar la acumulación de las dos causas, lo cual también beneficiaría a todas las personas sancionadas por sentenciadas en el caso sobornos, ¿no? Porque habríamos acortado muchísimos años en tener un informe de fondo, ¿no? Se determinaría que la violación subsiste en la propia sentencia, en el propio texto de la sentencia, y eso acargaría a todos los demás. Sonia, dime una cosa, ¿México está participando, ha ido a las audiencias, ha enviado alguna representación? No, o sea, México tiene su propio litigio que es ante la Corte Internacional de la Haya, ¿ya? Claro. Nosotros estamos colaborando de la mano del equipo mexicano de juristas que está litigando en la Corte, hemos proporcionado toda la información y para nosotros es una gran oportunidad de que el Estado mexicano pueda demostrar
que esto ha sido una persecución reiterada y sistemática desde el 2017 hasta la actualidad, y demostrar cómo desde lo general hasta el caso específico de Jorge, ¿no? Que lo que ellos tienen que justificar es que fue otorgado el asilo de manera legal, porque recordemos que cuando se dio el asalto, México demanda a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por la violación a la embajada, y Ecuador contrademanda a México por el tema del asilo. ¿Ya? Entonces, porque según ellos había sido otorgado de manera ilegal, de manera ilícita, entonces ellos están armando la respuesta que es a inicios de enero de este año a la Corte, en la cual efectivamente van a corroborar y van a comprobar de debida forma que efectivamente el asilo otorgado por el Estado mexicano fue legal y fue realmente valorando todas las pruebas que nosotros le otorgamos al Estado mexicano, que más de 5,000 páginas. Ese fue un proceso que lo llevé personalmente de la mano de Jorge, y efectivamente no existe dudas de que el asilo ha sido otorgado de manera legal y lícita. Bien, Sonia, te mando un abrazo. ¿Cuándo tienes nuevamente contacto con Jorge? El próximo martes tenemos, si es que se siguen respetando las reuniones por Zoom, vamos a tener el contacto nuevamente con Jorge, y realmente si quisiese transmitir un mensaje a la ciudadanía, más allá de todo la deshumanizante campaña que se ha hecho en contra de Jorge. Jorge es un hombre inocente, y no tengo duda que lo vamos a probar a nivel internacional, porque a nivel nacional no existe justicia. Pero él es un ser humano que merece que se respeten sus derechos humanos, y lo están tratando peor que un animal. Entonces, sin duda. La finalización de la campaña política podría abrir una puerta a que el Estado abra oídos, al menos a la Corte Interamericana, por favor. Yo lo dudo por las manifestaciones que ha habido de parte del ministro Reinberg. Lo dudo, y la conformación del nuevo gabinete, estos cambios que están haciendo, se está polarizando aún más el presidente Noboa. Sería bueno que hubiera espacio para que se tratara este tema sin interferencias políticas, sino como un tema humanitario. Bien, Sonia, te mando un abrazo y te agradezco infinitamente. Ojalá podamos conversar o concretar más coincidencias en la realidad. Te aviso cuando tengamos respuesta de la Corte, y bueno, para las que sean, aquí estoy siempre a la orden. Te lo agradezco y te mando un gigante abrazo. Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo. Muchas gracias, adiós. Bien, Sonia Vera García, abogada internacional de Jorge Glass. Conversábamos con ella sobre el estatus en las causas internacionales que Jorge Glass ha planteado en el sistema interamericano, y cómo está también moviéndose un poco en La Haya la disputa entre el Estado mexicano y el Estado ecuatoriano por la invasión, casi en términos delincuenciales, que hizo la Policía Nacional a la Embajada de México, violentando, por supuesto, su inviolabilidad.